Hola, buenos días, ¿cómo están? Les saludo desde Valdés Garibaldi y Asociados, un despacho de abogados. El día de hoy quiero compartir este pequeño video y hacer un comentario sobre los tiempos que estamos viviendo en esta Semana Santa, comentando un pequeño libro. Es una monografía jurídica que escribe el doctor Ignacio Burgoa Orihuela en este libro que se llama El Proceso de Cristo, y es una monografía vista desde un punto de vista jurídico nada más, un punto de vista jurídico sobre el proceso de Cristo en la sentencia de crucifixión, ¿no? Es muy interesante analizar esto porque siempre celebramos estas fiestas de Semana Santa, pero a lo mejor muchas veces no sabemos cómo se llevó a cabo ese proceso. Y el doctor Ignacio Orihuela nos da un pequeño panorama de cómo fue jurídicamente esto. El proceso de Cristo, entrando ya en materia, el proceso de Cristo se desenvuelve ante dos autoridades, una ante las autoridades judías y otra ante las autoridades romanas. Hay que recordar que Cristo fue sentenciado o acusado por delitos religiosos y políticos. Es por eso que se llevan a cabo estos dos procesos. El religioso ante el Sanedrín, que era el consejo de sabios, los capaces de juzgar sobre cualquier delito, y eran los máximos exponentes, era el máximo órgano judío con respecto a la autoridad. Y el segundo proceso se lleva ante la autoridad romana, es ante el gobernador Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea en esos tiempos, ¿no? ¿Por qué la autoridad romana? Hay que recordar que para esos tiempos Roma tiene participación en estos procesos porque los judíos fueron conquistados por el Imperio Romano. Cristo nace en el año 748 de la fundación de Roma, siendo emperador Octavio Augusto, y Cristo muere en el año 29 de nuestra era. Hay que recordar, y es muy importante, que la era cristiana no comienza como normalmente suponemos con el nacimiento de Cristo. Esto no es así. Jesús, recordemos, nace en Palestina, es una provincia de Judea, en Belén, una pequeña provincia que está sometida a la dominación romana. En aquellos tiempos todos los pueblos conquistados por este imperio, como el hebreo, se les permitía seguir conservando sus leyes, sus costumbres, su religión, más sin embargo las leyes romanas prevalecían, pudiendo este imperio romano homologar todas las sentencias de los conquistados. Quiero recalcar eso porque más adelantito vamos a tocar ese tema. Es importante que recordemos que el imperio romano es el que homologa, es el que ratifica, es el que da el visto bueno a las sentencias de muerte que el consejo, que el Sanedrín dictaminaba en esos tiempos, ¿no? Obviamente, pues el sistema penal no está por demás decirlo, y es demasiado obvio, pues era muy severo, ¿no? Y la pena de muerte en esos tiempos era permitida. El derecho, eso es en cuanto al derecho romano. En el derecho hebreo, el fundamento, pues bueno, no es otro más que el Antiguo Testamento, la Biblia y los 10 testamentos, ¿no? Que es el parte de un todo, de la normatividad judía, de la normatividad religiosa. El Sanedrín, ¿qué es el Sanedrín? He hablado del Sanedrín y en el libro lo toca. El Sanedrín era el Consejo Supremo, estaba integrado por los hombres sabios que conocían de los delitos graves del lugar. Dentro de los delitos graves se consideraba la idolatría, la blasfemia, y todo esto la castigaban con la pena de muerte, cuya sentencia, volvemos a lo mismo, cuya sentencia tenía que ser homologada por el Imperio Romano. No había otra forma de hacerlo. Sentencia de muerte que emitía el Sanedrín, el Supremo Consejo, sentencia que tenía que ser ratificada por el Imperio Romano, es decir, por Poncio Pilato. Cristo, ¿por quién fue acusado? Pues Cristo fue acusado por los fariseos, por los levitas, por los doctores de la ley, al considerarlo enemigo de los profetas, por el delito de sedición y además por ser adversario al pueblo hebreo. Esos eran los argumentos que ellos pusieron sobre la mesa ante el Sanedrín para poder condenar a Jesús, a Cristo, a la sentencia de muerte. Obviamente el odio de los maestros, de los doctores, de los sabios del pueblo de Israel, pues era un odio tremendo porque Jesús les hacía sombras, ¿no? La popularidad y debido a las enseñanzas de Jesús, pues hacía que los maestros quedaron opacados, que se ensombrecieran sobre la enseñanza y sobre la popularidad que Jesús había tenido
con el propio pueblo. Y eso es lo que más les dolía a las autoridades hebreas, a las autoridades judías. Empieza el proceso de Cristo, obviamente rodeado de muchísimas irregularidades, donde se dan faltas al debido proceso, lo que llamamos hoy el debido proceso en materia penal, porque este proceso tenía que llevarse bajo ciertas circunstancias de modo, tiempo y lugar. El proceso de Cristo no se hace así. El proceso de Cristo, cuando lo detienen, previo a que lo lleven al Supremo Consejo, ante el Sanedrín, hacen un prejuicio contra Jesús, ¿no? Y esto se realiza en la casa de Anás, que Anás es suegro de Caifás. Caifás siendo un miembro muy importante dentro del Consejo de Sabios. Hacen un pequeño juicio, se ponen de acuerdo, y después llevan a Jesús, ahora sí, al Sanedrín, pero no en el lugar indicado donde se tienen que llevar a cabo este tipo de procesos. El proceso se lleva a cabo en la casa de Caifás. Decíamos que era un miembro importante de este Consejo de Sabios, de este Sanedrín. Se lleva en la casa de Caifás. Y la defensa de Cristo, de Jesús, es llevada por otro miembro de este Supremo, pero era un miembro simpatizante de Jesús. El nombre de este miembro es Nicodemus. Y Nicodemus empieza a llevar la defensa, haciendo ver y haciendo valer todas las violaciones que se han dado a la propia ley judía, violaciones que cometió el propio Sanedrín. Obviamente, y aquí nos queda muy claro que la finalidad era condenar a Jesús de cualquier manera, no importaba cómo. El objetivo era condenarlo por todos los antecedentes y por todas las sombras que ocasionaba Jesús al Consejo de Sabios, ¿no? Al ser obviamente pues más sabio que ellos, pues les hacía esa sombra, y el objetivo era condenarlo, no importaba cómo. Se violaron todos los procesos legales, pero la finalidad era condenarlo. Y en la defensa de Nicodemus, para hacer en la primera audiencia, pues él dice que las audiencias, incluso que la primera audiencia tiene que ser a luz de día, a puerta abierta y con publicidad, dando por consecuencia que se violaron todas estas condiciones jurídicas que tenía que dársele al procesado, ¿no? Hubo violaciones a lo que hoy llamamos, vuelvo a repetirlo, al debido proceso. En los casos de pena de muerte, decíamos que se encontraban disposiciones de modo, tiempo y lugar, las cuales nunca se cumplieron, haciendo el proceso de Cristo no un juicio sumario, sino supersumario, ¿no? Fue de fast track, se reunió el consejo en la casa de Nicodemus, condenan a Jesús sin tener todas las garantías que el procesado debía de tener en ese momento, garantías que estaban establecidas en la propia ley judía, ¿no? Cristo, obviamente el resultado es condena de muerte, y el delito es la blasfemia. Creo que ya lo mencionaba hace un momento. El delito era la blasfemia y sobre eso se fueron. En el derecho romano, en el derecho hebreo, no se consideraba la pena de muerte la crucifixión. Aquí es bien importante porque a lo mejor a veces ahí nos perdemos en por qué crucificaron a Cristo, ¿no? En la ley hebrea, la pena de muerte y cuya sentencia sea la crucifixión no existía. Eso solo existía en la ley romana. En la ley hebrea sí existía una pena de muerte, que era la lapidación. Por consecuencia, el Sanedrín, rompiendo nuevamente todas sus normas jurídicas, condenan a Cristo a la crucifixión. Por lo que llevan a este proceso, lo trasladan ahora a la ley romana, ¿no? Porque al no existir la crucifixión en la ley hebrea, van con Poncio Pilato, que era el gobernador en esos tiempos, para que él decrete la sentencia de muerte bajo la crucifixión. Se lleva a cabo una votación dentro del Sanedrín para ver el número de votos, para ver si era condenatorio o absolutorio. La respuesta pues obviamente es la que ya conocemos. Hubo 68 votos en contra y 6 absolutorias. Pues por demás estaba claro que esto era pues un objetivo de Estado, ¿no? El crucificar y la muerte de Cristo por parte de sus propios
correligionarios, ¿no? Por parte de los propios judíos. Se lleva este proceso ahora ante la autoridad romana, es decir, ante Poncio Pilato, porque recordemos que esta sentencia tenía que ser homologada por el gobernador, quien podía o no ordenar la ejecución. Era potestad de Poncio Pilato el decir, se condena a muerte o se absuelve. Para esos tiempos el César, el jefe, vaya, del Imperio Romano, el César, era Tiberio. Y Tiberio ya había tenido muchísimas quejas por parte del pueblo judío de Poncio Pilato, al acusarlo de que Pilatos pues realmente nunca respetaba las costumbres de los judíos. Y Tiberio ya estaba molesto por esta situación. Eso fue uno de los factores que llevaron a Poncio Pilato a decretar la sentencia de crucifixión. Él no quería provocar ya otro problema con el emperador, con el César, ¿no? Entonces, él toma en consideración todo esto. Entonces, en las comparecencias de Cristo ante Poncio Pilato, pues realmente no encuentra ningún delito que amerite la pena de crucifixión, ¿no? O sea, no hay un delito que diga, este personaje o este procesado atentó contra las normas romanas, hay que crucificarle. No encontró ninguno, no encontró ningún, ni mínimo resquicio en el que pudiera darse la pena de muerte a Cristo por el delito de blasfemia. Por lo que él no puede homologar la sentencia al Sanedrín. Pero, para no generar malestar de los judíos, porque ya era mucha, Poncio Pilato, de manera muy inteligente, se declara incompetente. Y dice, bueno, es que yo no puedo resolver esta parte, porque a quien le compete por jurisdicción no es a mí, es a Herodes. Y se lo manda a Herodes. Pero Herodes no tenía las capacidades legales ni jurídicas que tenía Poncio Pilato. Al llegarle el caso a Herodes, él dice, bueno, en mi opinión, me abstengo de declarar algo abiertamente, toda vez que considero al procesado como un simple desquiciado, y lo remite nuevamente a Poncio Pilato. Pero dentro de la idea que tenía Poncio Pilato de mandarlo a Herodes, era para saber qué opinaba Herodes, para ver cómo Herodes podía resolver esto sin meterse en camisa de once varas, ¿no? Entonces, al conocer la respuesta de Herodes, llega nuevamente el proceso a Pilatos, y pues Pilato no le queda otra más que resolver que declararan libre a Jesús, obviamente con la pena de flagelarlo, ¿no? Pues tenía que de alguna manera congraciarse con el pueblo judío. Dice, la condena no va a ser la crucifixión, la condena va a ser el flagelo. Al hacer esto, pues los judíos no quedan contentos con la resolución, y es en el momento en que se escucha por parte del pueblo judío el grito de crucificarlo, crucificarlo. Para esas fechas, en esos tiempos, se celebraba la Pascua. Y recordemos que en los tiempos de Pascua, por costumbre, el pueblo romano ponía a disposición de los judíos la libertad de algún procesado. Conocemos la historia, Pilatos pone a disposición del pueblo judío ya sea la vida de Jesús o de Barrabás, que era el otro procesado, el otro detenido, el otro reo. El pueblo emite la resolución y dice, liberen a Barrabás y condenen a Cristo. Pilato sopesa la situación y dice, no me queda otra más que realmente emitir la sentencia de muerte a Cristo por vía de la crucifixión, porque de no hacerlo así me voy a meter en un problema con los judíos, yendo estos a dar la queja a Tiberio, al emperador Tiberio, y como él no quería salir de la gracia del emperador en esos momentos, pues condena a pena de muerte. Y es cuando se da el famoso que Pilatos se lava las manos, ¿no? Al momento de declarar la sentencia de muerte, Pilatos dice que se lava las manos, diciendo que él no era el culpable del derramamiento de sangre, haciéndole ver a los judíos que realmente los culpables del derramamiento y de la muerte de Jesús pues eran los propios judíos. En conclusión, el maestro Ignacio Burgó Orihuela, él resume que Cristo fue víctima de dos situaciones: del interés político de Poncio Pilato, al no sostener la legalidad, por no caer en gracia del emperador, y por otra parte, pues bueno, el temor de los sabios judíos, ¿no? De los doctores, de
de los fariseos, de todos ellos, de decir que si dejaban vivo a Cristo pues no iban a poder controlarlo. Esas fueron las consecuencias y el proceso de Cristo, ¿no? Muchos autores y intelectuales en materia jurídica han dicho que realmente esto se trata de un homicidio, ¿no? De un asesinato de Estado por parte de las autoridades romanas y por parte de las autoridades judías. Esto es en sí lo que esta monografía habla. Ojalá, y si en algún momento la pueden conseguir, es de la editorial Porrúa. El libro se llama El proceso de Cristo. El autor es el doctor Ignacio Burgó Orihuela. Y ojalá les haya gustado. Si les gustó, les agradezco que compartan este video en sus redes. Y nada más desearles que pasen unas buenas vacaciones. Y recordarles que Valdés Garibaldi y Abogado pues está siempre aquí a sus órdenes. Que tengan un buen día. Hasta luego.